todos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a trabajar el tema de la transición y la democracia. Mirad, ¿cuál es el proceso político que va desde la muerte del general Franco, que recordáis que con él tuvimos una dictadura de 40 años, hacia la democracia? Pues bien, ese salto que va del final de la dictadura a la democracia, en nuestro país se le llama transición. Lo primero que sucede cuando muere el general Franco en el año 1975, que es una fecha importante que debéis recordar, es que se nombra al rey de España. Recordad que durante 40 años no hubo rey. ¿Y os acordáis del rey que había justo antes? Sí, ¿os acordáis? Era Alfonso XIII. ¿Os acordáis de cuando se hablaba de Alfonso XIII? Pues bien, después de Alfonso XIII vino la Segunda República. Y después de la Segunda República empezó la dictadura. Pues durante la Segunda República y la dictadura no hubo rey en España. Sin embargo, en 1975, cuando muere el general Franco, se designa a un rey. ¿Y quién va a ser el rey? Pues pensad, si Alfonso XIII ya no estaba y su hijo ya sería mayor, que evidentemente lo era, ¿quién pudo ser? Pues efectivamente, el nieto de Alfonso XIII. ¿Sí? Pues para que entendáis un poco la sucesión, os dejo aquí mismo ejemplo para que lo veáis. Muy bien, pero el rey en este momento no era una monarquía absoluta. Recordad que las monarquías absolutas significan que es el rey el que toma todas las decisiones. En este caso no era así, sería una monarquía constitucional. Para ello necesitábamos un presidente del gobierno. ¿Qué pasa en este momento? Pues que el rey Juan Carlos I, es decir, el padre del que ahora es rey en nuestro país, que sería Felipe, pues el rey Juan Carlos I designa a Adolfo Suárez como presidente del gobierno en este momento. Empieza en España una transición democrática llena de reformas. Mirad, vamos a empezar por el principio. ¿Os acordáis que había mucha gente durante la dictadura que se exilió, que se marchó a otros países por sus ideas contrarias al régimen de Franco? Pues esa gente pudo volver. ¿Os acordáis de todos los presos políticos que estaban en la cárcel por sus ideas contrarias a Franco? Es decir, esas personas que no pensaban lo mismo que el dictador y a las cuales metieron en la cárcel, pues esas personas pudieron salir de la cárcel. ¿Os acordáis también que no había partidos políticos durante la dictadura y que tampoco había sindicatos? Pues volvió a haber partidos políticos y volvieron a haber sindicatos, con lo cual las reformas políticas y sociales fueron muy importantes. ¿Qué significa todo esto? Pues que durante la transición y luego la democracia lo que se estaba intentando llegar era otra vez a la libertad de pensamiento, es decir, a que no viniera una persona y nos mandara a todos pensar del mismo modo que pensaba esa persona en cuestión. Es decir, es muy importante que haya partidos políticos y muy importante que se pueda pensar de una manera libre y hablar de una manera libre diciendo lo que cada uno opina, siempre y cuando lo hagamos con respeto, claro, y siempre y cuando respetando las ideas de los demás. Pero ese fue la gran transición que se llevó hasta la democracia. Y mirad, desde el año 1936 no había elecciones en este país, ¿os acordáis? Las últimas fueron en ese año, justo antes de la Guerra Civil. ¿Os acordáis del 36 al 39? Pues bien, en el año 1977 volvieron a haber elecciones democráticas en nuestro país. ¿Qué significa esto? Que otra vez durante 40 años la gente no votaba, es decir, no elegía. Es como estar en un grupo de gente en el que tú no puedes decidir, ni hablar, ni pensar distinto al jefe, al que manda, al dictador. Eso es lo que tuvimos durante 40 años. En este caso, lo que sucede es que ahora ya sí hay libertad de pensamiento, libertad política, libertad de elección. Por esa razón se podía ir a votar. De ese modo, en el 1977, en las elecciones democráticas, en las primeras de la democracia, en las primeras durante la transición, se votó. ¿Y sabéis quién fue elegido? Pues salió elegido la UCD, Unión de Centro Democrático, que estaba liderado por Adolfo Suárez. Y todavía en España quedaba una gran parte de la población que pensaba que la dictadura era buena y que les gustaba la forma en la que se estaban haciendo las cosas, pero había mucha más gente también que pensaba que no les gustaba esa manera, que no querían una dictadura, que querían una democracia. Además, en Europa, la mayoría de los países tenían una democracia, con lo cual nosotros estábamos un poquito así como desfasados con ellos. Entonces, uno miraba al exterior, miraba a los países que tenemos al lado y veía que bueno, la gente podía hablar, podía votar, podía decidir libremente, sobre todo aquellos que pensaban distinto al general Franco. Porque la gente que pensaba igual que él, pues claro, podía hablar, porque en realidad decía lo mismo que él quería escuchar, así que era muy fácil, no iba a haber ningún problema.
Entonces, ¿qué sucede? Que ahí es cuando tenéis que empezar a entender que empieza a haber un poco una izquierda, una derecha y un centro. Para que lo entendáis, lo voy a simplificar muchísimo. ¿Qué sucede con la unión de centro democrático? Pues que un poco intenta aunar y hacer que todo el mundo empiece a llevarse bien. Es decir, que los que pensaban como Franco y los que pensaban distinto a Franco, pues llegaran a unos acuerdos. Y realmente de alguna manera la transición se consiguió algo así. Por esa razón, partidos centristas en los que se intentaba llegar a acuerdos, como el de Adolfo Suárez, pues fue el que ganó en estas elecciones de 1977. Tras esas elecciones de 1977, todos los líderes de los partidos políticos que había en ese momento se juntaron, se unieron y llegaron a un acuerdo. A que parece un poco increíble, porque ahora mismo es impensable, ¿verdad? Ahora mismo vemos a todos los partidos políticos peleándose, discutiendo en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues en ese momento se llegó a un acuerdo, y ese acuerdo es una de las cosas más importantes de la transición. ¿Sabéis qué es? La Constitución española. La Constitución española se crea en 1977, gracias a los acuerdos de toda la gente que estuvo en ese momento en esa gran reunión, en ese gran acuerdo del cual surgió la Constitución que ahora mismo tenemos y que ahora mismo seguimos. Ya lo que se hizo fue llevarla a un referéndum. ¿Qué es un referéndum? Pues bien, lo que se hacía era: señores, gente del pueblo, españoles y españolas, leeos la Constitución, mirad si os gusta y vamos a votar sí o no. El 6 de diciembre de 1978 se hace ese referéndum y sale un sí a la Constitución. En esa Constitución salen tres cosas importantes. Uno, que España es una democracia. Recordad lo que es una democracia. Dos, que es una monarquía parlamentaria. Significa que hay un parlamento donde hay personas y dirigentes que son de distintos partidos políticos, igual que tenemos ahora, pero que hay un rey. Y más cosas que garantiza esta Constitución. Garantiza que somos iguales ante la ley, muy importante. Garantiza que tenemos sufragio universal. ¿Qué significa esto? Pues que todo el mundo mayor de 18 años, hombres y mujeres, pueden votar, están en su derecho. Y eso no era así, ¿os acordáis? Además, la Constitución va a recoger la distribución del territorio español, no como único, indivisible, como sonaba en la época de la dictadura, sino que a través de las comunidades autónomas, las que ahora todos conocéis y de las cuales podéis ver aquí un mapa. Sigue pasando los meses, siguen pasando los años y en 1979 vuelven a haber elecciones. ¿Os acordáis que las hubo en 1977? Pues otra vez de nuevo vuelve a ganar UCD con Adolfo Suárez al frente. Pero ¿qué pasa? Que en estos momentos hay un poquito de malestar. ¿Por qué? Porque estaban los atentados de ETA, entre otras muchas razones, evidentemente, pero para simplificar. ETA era una organización terrorista que cometía asesinatos y con actos terroristas que al final, entre unas cosas y otras, Adolfo Suárez decidió dimitir. Cuando estaban eligiendo a Leopoldo Calvo Sotelo como presidente en funciones para sustituir a Adolfo Suárez, ¿qué sucede? Pues sucede un golpe de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado? Mirad, un golpe de Estado es cuando entran, en este caso entraron los militares por la fuerza, para instaurar de nuevo un sistema político como ellos quieren que fuera, ¿vale? Entonces, un señor que se llamaba Tejero, que era un militar, entra en el Congreso de los Diputados, como podéis ver en la foto que está aquí, dispara porque van armados. Claro, los diputados empiezan todos a agacharse en el suelo. Podéis ver las imágenes en el enlace que os he dejado abajo para que podáis ver cómo sucedió. ¿Qué quería imponer? Quería imponer a la fuerza un nuevo sistema político, evidentemente muy parecido a la dictadura que teníamos con Franco. ¿Qué sucede? En ese momento se paraliza el país. Imaginad un golpe de Estado militar en el Congreso de los Diputados, que es como la cuna de la democracia, donde está todo el mundo discutiendo, llegando a acuerdos para gobernar un país que es democrático y quiere las libertades que ya habíamos conseguido. Finalmente esto no salió al final, gracias a la intervención del rey, que decidió que nuestro país debía ser democrático y evidentemente no apoyó el golpe de Estado, gracias a todos los partidos políticos, que la mayoría también dijeron que no iban a apoyar el golpe de Estado, y gracias a los ciudadanos, porque evidentemente nadie quería, bueno, nadie no, pero mucha gente no quería volver al estado en el que estábamos antes. Y ahora vamos a ver todos los partidos políticos que hemos tenido hasta el día de hoy.
es decir, todos los cambios que ha habido a nivel político. Mirad, 1981, Calvo Sotelo. De 1982 a 1996 gobernó Felipe González, del Partido Socialista. En este momento se hicieron bastantes reformas, también estábamos entrando en Europa. También en 1996 España entró en la Comunidad Económica Europea. Desde 1996 a 2004 gobierna José María Aznar, del Partido Popular, del PP. En este momento entramos con el euro, es decir, comienza el euro en nuestro país. Del 2004 al 2011 gobernó José Luis Rodríguez Zapatero, del PSOE. En este momento, al final de la legislatura, comenzó una crisis muy importante, no solamente en España, sino a nivel mundial. Fue la crisis del 2011. En 2011 empieza la legislatura de Mariano Rajoy y desde el 18 al 2019 estuvo gobernando del Partido Socialista Pedro Sánchez. Después ha habido un momento de inestabilidad política bastante importante y de nuevo en el 2020 ha vuelto a gobernar hasta el día de hoy. Pues bien, con esto terminaríamos el tema. Mirad, es muy importante que entendáis todo de una manera global, que no estudiéis los datos de memoria, ¿vale? Que lo entendáis como una realidad, porque en realidad es la situación política, económica, social que han vivido vuestros padres, vuestros abuelos, es decir, es la historia más reciente de nuestro país y que todavía vuestros abuelos pueden contaros. Espero que os haya servido los vídeos para ayudaros a entender este tema. Os mando un beso muy grande y adiós. Cada vez estábamos más europeizados. Vale. Y también significa, o sea, también en la Constitución se habla de que somos soberanía nacional. En la Constitución se dice que somos... ¿Qué sucede? Que acordaos que en el 1700...